Este pueblo, situado en la parte más central y llana de Fuerteventura, se encontraba habitado en 1741 por 62 familias, siendo por aquel entonces uno de los lugares más poblados de la isla. Hoy en La Pioná, Tiscamanita. Con mis trajes de pioná, tras las labores bien hechas. Si no es por la mano amiga, se perdía la cosecha. El fraile franciscano Diego de Gualix, a finales del siglo XVI, argumentó que el topónimo Tiscamanita era de origen árabe y que venía de Tisca, Men y Gia, que significa riegue quien quisiere. En un mapa anónimo de 1700 aparece por primera vez el nombre de este pueblo como Tiscamanita y años después como Triscamanita. A finales del siglo XIX y principios del XX, Tiscamanita crece como un pueblo importante a consecuencia del cultivo de la cochinilla y la llegada de una burguesía agrícola y comercial con las plantaciones de alfalfa y tomate. La cochinilla es una plaga beneficiosa que produce un insecto que habita en las tuneras y se reconoce fácilmente por su color blanco en las plantas. El principio colorante de la cochinilla es el carmín y con él se obtienen diferentes tonalidades de rojo que se utilizan en cosmética, alimentación y en tintes para la ropa. Este pequeño insecto hizo que este pueblo despuntara económicamente a finales del siglo XIX y principios del XX. Pero la llegada de los tintes sintéticos hicieron que el precio de la cochinilla cayera en picado y con ello el comercio de este pueblo. Pues nos encontramos en el pueblo de Tiscamanita y junto a esta preciosa casa de los Peñates, más conocida como la Casa de los Peñates, nos encontramos con una vecina, Dolores Urquía Melián, aunque nacida en Agua de Bueyes, vino para acá después de casarse y bueno, y vecina de esta preciosa casa, que es una pena, ¿verdad? Sí, que esté así, ¿verdad? Porque yo la conocí cuando estaba bien la casa. De hecho, la casa, esa plazoleta que usted ve ahí, era rodeada de una muralla y había sus arbolitos y todo ahí dentro. Luego, como esa gente montaron una empresa de empaquetado de tomate, pues quitaron eso para que los camiones pudieran entrar y salir a cargar, ¿sabes? Hablamos de Marcos Peñates, sí, una de las personas más conocidas de este pueblo, sí, y bueno, y
¿Qué recuerda de don Marcos? Pues mire, buenos recuerdos porque la verdad es que era buena persona. Era buena persona, buen vecino, no tengo nada que decir, al contrario, todo bien. Y la señora, que se llama Pilarito, también muy bien. La verdad siempre tuvimos muy buena relación. Y de su madre María, porque también era muy conocida y además muy buena gente también me han dicho. También, doña María, también tuve muy buena relación con ella, porque yo me casé el año 59 y ese mismo día que nos casamos, pues nos vinimos aquí a vivir y claro, vecinos de siempre. ¿Alguna anécdota de María le dejaba entrar en esa casa tan bonita? Sí, sí, claro que sí. Ella me contaba muchas cosas y además era una señora muy hacendosa, le gustaban muchísimo las labores y como a mí siempre también me ha gustado mucho una aguja y un hilo, pues sí, incluso ella me enseñó a hacer el encaje de bolillos. Me lo enseñó a hacer ella, doña María, la madre de don Marcos Peñate, sí. Esta preciosa casa, cuéntenos cada puerta de estas, cada ventana, ¿qué es lo que era? Sí, pues mire, esta primera puerta pertenecía a la tienda, era como si dijéramos la despensa de la tienda, dijéramos, no es así, pero bueno. La siguiente era el taller donde doña María cosía, hacía sus labores, y la siguiente era el dormitorio de don Marco Peñate y de la señora. La siguiente era el zaguán y luego ya el rincón era la máquina. Había una máquina de moler gofio y ahí venía gente de todos sitios, de todos sitios venía ahí a moler. Sí. Era una máquina que era con gasoil, no era una taona, sino manual, sino de gasoil. Sí. Sí, y de piedras grandes, no era, ¿sabes? No era un molino a mano, era una máquina en todos los sentidos. ¿Y la otra parte que está aquí al lado? La otra parte era un establo, ahí tenían las vacas. Y entonces en el frente había muchísimas argollas así. ¿Amarraderos? Sí, amarraderos para amarrar los burros. Cuando veníamos burros, camellos y lo que fuera. Yo me cuento también porque yo de Agua de Bueyes venía con mi burro también. ¿Y recuerda hacer cola entonces aquí para moler? Claro. Y el molinero era hermano de Marquito Peñate, Juanito Peñate, que todavía su familia vive aquí, su hija vive aquí, ahí al lado. Y sí, bueno, claro que sí, que veníamos veníamos por la mañana y era tanto el trabajo que tenían que igual llegábamos a Agua de Bueyes a mediodía. Bueno, habla de Agua de Bueyes, que bueno, que tiene muchísimas gavias, Sí. cultivaba aquellos terrenos, arrancaban. ¿Qué recuerda de esos tiempos? Bueno, tantas cosas, mijos, tantas cosas de Agua de Bueyes. Porque la verdad es que era bonito y sigue siendo, bueno, ahora más bonito porque tiene muchas casas. Antes éramos como una familia grande, ¿sabes? Agua de Bueyes éramos como una familia grande, al que necesitaba algo, el vecino más cercano ya ese lo solucionaba, ¿sabes? Vamos a seguir por esta bonita casa. Cuéntenos todas esas habitaciones. Mira, que eran. las tres ventanas de arriba era la sala de la casa. La sala de la casa, sí. Enorme, me imagino. Enorme. Muy bonito y todo muy bonito, la verdad. Ahora da muchísima lástima verla y a mí se me parte el alma de ver esa... Claro, usted vio esta casa en pleno esplendor y ahora ve como posiblemente por herederos y demás que es... Claro, porque son tres herederos, una hija falleció y los dos varones pues no sé, ellos sabrán por lo que no la pueden restaurar. Bueno, vamos a ver si animamos a esos herederos por lo menos a rehabilitar esta preciosa casa enorme. La verdad que es una pena. Esa casa, bueno, yo no entiendo de arquitectura. De arquitectura, ¿no? Pero esa casa estaría muy buena para una casa rural o que alguna institución pusiera algún museo, ¿sabes? Eso pienso yo, pero claro. Sí, además, Tiscamanita tiene, es decir, para un museo puede albergarlo perfectamente. El Museo de la Cochinilla, recordemos que la Cochinilla fue a finales del siglo XIX y principios del XX. Incluso aquí se trabajó mucho la cochinilla también. Aquí era un negocio tremendo, ¿sabes?
tanto el tomate como la cochinilla. ¿Alfalfa también? Y la alfalfa en agua de bueyes, eso sí que me acuerdo muchísimo. En casa teníamos plantada alfalfa y mi padre la cortaba y la empaquetaba, la empacaba en la empacadora, lo que llamaban Sí, la empacadora. Sí, para empacar la alfalfa y venderla, claro, que de ahí se comía en aquellos tiempos. Vamos a la última estancia, la parte de allá, ¿qué es lo que era? Eso eran almacenes que los dedicarían pues a eso, Sí, a guardar todo, a guardar todo lo que es la mercancía. todas las mercancías y eso. Y enfrente también hay esa casa grande, esa puerta grande, ahí tenía los muebles, porque se vendían muebles también, electrodomésticos y todo. Era muy importante. ¿Recuerda algo del interior de la casa? Sí, claro que sí, la visité mucho porque tenía mucha amistad con ellos. ¿Y alguna cosa que le pareciera curiosa? ¿Alguna habitación, algún mueble? Bueno, sí, muebles de esa época, claro que sí, muebles preciosos. La sala era una maravilla, preciosa. ¿Los techos de madera, entiendo? Los techos de madera, por supuesto que sí. Y luego tenía una escalera de madera, de esas que usted ve por la televisión o vemos por la televisión, las señoras levantándose un poco el vestido para no pisarlo, pues así, unas escaleras así muy bonitas, bueno, muy bonitas de madera. Muchísimas gracias, Dolores. Vamos a ver si esta entrevista sirve por lo menos para ver si alguien pone remedio a esta preciosa casa y bueno... Cuánto me gustaría, la verdad que yo ya por la edad que tengo, pues seguro que no la voy a ver restaurada, ¿no? Pero sería, bueno, una alegría inmensa. Yo pienso que sí, la veo muy fuerte, con mucha vitalidad y esperemos que lo vea usted y lo veamos todos, porque es una pena, es una auténtica pena que esta casa tan bonita en el pueblo de Tiscamanita, en el mismo centro del pueblo, esté así. Un patio central muy grande y tenía, ahora mismo me parece que lo cortaron, pero tenía no me acuerdo cómo se llama ese árbol, pero es muy común, pero grandísimo, que lucía de lejos, de agua de bueyes lucía el árbol, porque sobresalía por encima, pero creo que lo cortaron. Bueno, pues Dolores, muchísimas gracias, porque usted. la hemos cogido así, salió por la puerta y bueno, no todo el mundo quiere colaborar con la pionera así de repente y ha sido un placer y encantada de conocerla y de ver cómo siente pena, lógicamente, por una casa como esta y esperemos que se rehabilite. Recuerdo muchísimo a sus propietarios, los recuerdo muchísimo y muy buenos recuerdos de ellos. Bueno, pues con doña Dolores seguimos recorriendo el pueblo de Tiscamanita. La ermita de San Marcos Evangelista se construyó por los vecinos a finales del siglo XVII. En su fachada principal hay una inscripción que indica que la hizo Pablo Sánchez de Cardona en 1699. Perteneció desde 1792 a la parroquia de Tuineje y en octubre de 1915 surge la parroquia de San Marcos Evangelista para en 1985 ser de nuevo absorbida por la parroquia de Tuineje.
En la política canaria, a los Velázquez de este pueblo se les conocía como los gracos, recordando a los gracos de la Roma clásica, famosos por los repartos de las tierras. Aquí, en 1895, repartieron la costa de Tuineje en 500.000 de lotes, uno de los cuales se destinó a ser el pueblo de Gran Trajal. El sorteo de las tierras se hizo junto a esta ermita y el pleito insular llegó a la primera década del siglo XX. Continuamos con el programa La Pionera aquí en el pueblo de Tiscamanita y nos hemos desplazado hasta este bonito rincón de la ermita de San Marcos. Y tenemos dos invitados de lujo. Por un lado, don Felipe Bermúdez, que ya estuvo con nosotros en el programa La Pionera de Tuineje. Bienvenido de nuevo a La Pionera, Felipe. Pues nada, un saludo a todos los que miran el programa y La Pionera, y con mucho gusto, sí. Y a mi izquierda, un joven tremendamente preparado para esta entrevista, ya lo verán, José Curbelo, natural o de La Lajita, pero bueno, has desarrollado, bueno, pues tu cátedra y bueno, has estudiado historia y bueno, conoces mucho del pueblo de la Tiscamanita. Bienvenido también a La Pionera, José. Hola, muchas gracias por esta invitación y por darme la oportunidad de hablar de una de mis pasiones, que es Manuel Velázquez Cabrera y el pueblo de Tiscamanita. Bueno, pues si te parece, ya que lo nombras, Manuel Velázquez Cabrera, hablamos de quizás una de las personas o la persona más conocida del pueblo de Tiscamanita. Cuéntanos un poco la historia del gran Manuel Velázquez Cabrera, que bueno, que trajo para la isla de Fuerteventura muchísimas ventajas con respecto a las islas capitalinas en aquel entonces, con aquel plebiscito. Cuéntanos un poquito la historia de este personaje del pueblo de Tiscamanita. Pues Manuel Velázquez Cabrera nace aquí en Tiscamanita, dentro de una familia acomodada gracias al comercio de la cochinilla que se extendía durante aquellos años del siglo XIX, principios del XX, y pronto queda huérfano y se ve obligado a emigrar a Uruguay, donde al nada más llegar es consciente de que su padre ha muerto allá y se ve obligado a regresar a Fuerteventura. Aquí, desde su juventud, es una persona que estudiosa, estudia Derecho en Madrid y comienza a trabajar como diputado en la Diputación Provincial, desde donde se acerca ya a las principales personalidades políticas del momento, tanto en Canarias como a nivel nacional, y con la oportunidad que le abrió la información pública que se inició en 1910, decide llevar a cabo el plebiscito de las Islas Menores, gracias al cual, como bien has dicho, le da el protagonismo a unas islas que llevaban durante bastantes años olvidadas, consiguiendo que tengan representación en Cortes y que en cada isla se cree lo que él denominó el cabildo para la administración propia de cada una de ellas. Qué importante, ¿no, don Felipe? También has escrito un libro también sobre Manuel Velázquez Cabrera. Además, estamos con dos representantes de la Fundación Manuel Velázquez Cabrera,
qué importante, ¿no? Fue para todos nosotros la figura de don Manuel, ¿no? Sí, a mí me emociona escuchar a un joven como José Curbelo, que es el que va a coger el relevo ahora de los que ya somos mayores, que llevamos muchos años. La figura de Manuel Velázquez Cabrera a mí personalmente me entusiasmó desde el año 1975, que yo estuve trabajando aquí en Tiscamanita, y ya desde entonces descubrí que era un personaje muy importante. Yo creo que es de las personas en la historia de la isla de Fuerteventura más importantes, más señeras, más ilustres, por todo lo que hizo, no solo por la isla de Fuerteventura, sino por todo el archipiélago, ¿no? Y efectivamente, como acaba de explicar muy bien José Curbelo, pues hay un periodista de Las Palmas que se llama Frailesco, que en el año 1910, cuando salió el plebiscito, dijo: el advenimiento y la irrupción de las islas menores en el panorama político de las Islas Canarias va a marcar época, y porque a partir de ahora ya cualquier cosa que se haga en Canarias se va a hacer teniendo en cuenta la opinión no solo de una o dos islas como entonces, de Gran Canaria y Tenerife, sino de todas las islas, en este caso de las 8 islas Canarias. En ese sentido, Manuel Velázquez fue el que dio la voz a las islas que no la tenían. Y en ese sentido, evidentemente, estamos hablando de un gran hombre. Quizás fue recordado muy tarde, ¿no? La figura de don Manuel Velázquez para la importancia que tuvo, ¿no? Sí, ocurre con Manuel Velázquez lo que pasa con tanta gente importante, que los contemporáneos pronto lo olvidaron y pasó bastante tiempo en el olvido, de manera que es curioso que, por ejemplo, una de las reivindicaciones que él hizo, que fue que cada isla tuviera un diputado propio de esa isla, como eso se consiguió en el 1912, bueno, pues tiene que llegar al año 1977, es decir, 67 años más tarde, 65 años más tarde, que un majorero, Miguel Cabrera, senador por Asamblea Majorera, se sentó en Madrid a defender Fuerteventura. Tuvieron que pasar 60 años. Quiero decir que el pueblo majorero y el canario en general se olvidó bastante de la figura de Manuel Velázquez, pero afortunadamente entre la Asociación de Vecinos del pueblo, el equipo de fútbol de Tiscamanita, más tarde ahora la Fundación y últimamente la Cátedra, hemos ido recuperando la memoria de este gran hombre, pero estuvo mucho tiempo olvidado. ¿Qué anécdotas podemos contar que se sepan de la figura de Manuel Velázquez Cabrera, José? Pues anécdotas todas las que quieran. Ahora mismo estamos trabajando, Felipe Bermúdez y yo, en un libro que esperemos que salga próximamente sobre el viaje de Manuel Velázquez Cabrera a Alemania al inicio de la Primera Guerra Mundial, algo que está cargado de anécdotas. Se entrevistó con Negrín, el que llegaría a ser presidente de la Segunda República. Pero aparte de eso, tenemos 1.000.000 de anécdotas en el contexto del plebiscito. Cuando para que las oligarquías de Fernando León y Castillo no impidieran que se firmaran esos papeles, se mandaban en paquetes de queso para hacérselo llegar al resto de islas, o intentar boicotear esas firmas diciendo que eran analfabetos y que cogían a gente sin recursos para que firmaran el plebiscito, y Manuel Velázquez Cabrera hizo que se firmara con sus estudios y su profesión. Como esas hay muchísimas más anécdotas. Es curioso, ¿no? A veces todo un personaje como Manuel Velázquez Cabrera, como bien comentaba, cómo se tarda tanto en darle el merecido homenaje que en este caso se le ha dado por parte de este pueblo, de ustedes y de la Asociación de Vecinos, como comentabas, del equipo de fútbol. Ahora está la fundación. ¿Cuáles son los proyectos futuros de la fundación, Felipe? Sí, bueno, hay que resaltar lo del equipo de fútbol, porque fue que la familia de Manuel Velázquez donó el campo de fútbol y exigió como condición que le pusieran el nombre de Manuel Velázquez. El estadio se llama Manuel Velázquez Cabrera. Y entonces fue el equipo de fútbol que en el año exactamente 91, 93, tuvo la iniciativa de hacer un torneo de fútbol memorial de Manuel Velázquez Cabrera,
y ahí fue donde se arrancó todo el memorial, toda la memoria, la recuperación de la memoria. Ahora mismo la Fundación tiene una gran ambición de, primero hemos logrado conseguir todo el archivo histórico, toda la documentación que hemos podido recoger de la familia y de todos los archivos que hemos consultado. Hemos podido publicar la biografía de Manuel Velázquez Cabrera hace ya unos 10 o 12 años, y ahora dar a conocer su legado que es muy importante. Es decir, Manuel Velázquez no solo es un personaje del pasado, sino que ahora mismo yo creo que hay que reivindicar con Manuel Velázquez la figura de la política con mayúscula. Es decir, a la gente que está gobernando hoy en las distintas instituciones, Manuel Velázquez le da o nos da a todos una lección de cuáles son los grandes objetivos de la política con mayúscula, ¿no? Y en ese sentido, en Manuel Velázquez Cabrera y la Fundación pretendemos aportar a base de debates, de conferencias. Hemos hecho un aula importante durante más de 12 años y ahora retomamos nuevamente la iniciativa con conferencias, mesas redondas, debates en colaboración con la cátedra, que también es de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, pues para que la figura de Manuel Velázquez siga siendo un referente político en la política que hoy hace falta en el archipiélago. Tú, como bien decías, empiezas a pensar en él en 1975, si no recuerdo mal, me dijiste hace unos minutitos. José, ¿qué siente un joven como tú cuando ve por primera vez el nombre de Manuel Velázquez Cabrera? No sé, ¿qué recuerdos tienes de ese primer nombre que suena en tu cabeza? Para mí, la verdad que es un orgullo formar parte de este legado de Manuel Velázquez Cabrera. A mí me lo transmitió mi profesor en secundaria y a partir de ahí me picó el gusanillo, podríamos decir. Y la verdad que intentar formar parte de un proyecto ambicioso, pero que puede materializarse, puede transmitir un enfoque cultural, político a la isla de Fuerteventura muy importante, así que creo que vale la pena apostar por la figura de Manuel Velázquez Cabrera. Bueno, como bien decías, qué importante es tener gente joven como José, ¿no? que siga el legado, ¿no? Algo que quizás siempre pensamos que la gente con más edad son los que tienen el conocimiento, pero aquí vemos un ejemplo de superación, ¿no? De una persona que es joven y que se integra en un pueblo que no es el de él, y encima sabiendo como el que más de este pueblo o más de lo que era la figura de don Manuel, ¿no? A mí me gusta mucho una cosa que dijo José un día, cuando el otro día presentamos la figura de Manuel Velázquez a un grupo de estudiantes, ¿no?, de la ESO en Puerto de Rosario, en el Palacio de Congreso, y él dijo: yo hace 4 o 5 años o 10 años estaba sentado igual que ustedes y a lo mejor alguno de ustedes oye por primera vez hoy hablar de Manuel Velázquez y le puede pasar lo que me pasó a mí, que en una clase de secundaria del profesor Carmelo Torres, de aquí de Fuerteventura también. Desde aquí mandarle un saludo a Carmelo, un gran amigo y bueno, siempre defensor de todo lo que es la historia de esta isla. Es el culpable de que hoy José Curbelo sea un admirador y un fan de Manuel Velázquez Cabrera. Y efectivamente, así como para él es un orgullo saber que su profesor le inculcó ese amor a la figura de Manuel Velázquez Cabrera, estoy completamente seguro, y esto lo intentamos desde la cátedra y desde la Fundación, que las nuevas generaciones, que la gente joven, que no haya un muchacho o una muchacha de Fuerteventura que no conozca lo que hizo y lo que nos dejó Manuel Velázquez Cabrera. Ahora que nombras esa juventud que lo que se intenta es que todos conozcan la figura de don Manuel, tenemos una escultura, bueno, aquí está un busto, delante justo del Cabildo está el busto, pero falta la historia de don Manuel, ¿no? Quizás falta algún tipo de panel explicativo también de la figura de don Manuel, ¿no? Yo creo que estamos en ello, ahora mismo con la colaboración entre la cátedra de la universidad y la Fundación y el Cabildo y los ayuntamientos y las instituciones de la sociedad civil, podemos ir recuperando cada vez más para que la gente joven conozca con orgullo
a esta gran persona que fue Manuel Velázquez Cabrera, y sobre todo que su legado político siga vigente, porque hoy, como decíamos antes, su manera de entender la política tiene mucha vigencia. Por ejemplo, yo me acuerdo ahora mismo una de las cosas que tiene Manuel Velázquez en ese cuaderno que vamos a publicar, en ese cuaderno de viaje cuando fue a Alemania, dice, si la humanidad, en vez de haberse dedicado, como se ha dedicado en los últimos 50 años sobre todo, a destruirse mutuamente, se hubieran dedicado, hablando de la guerra, se hubiera dedicado a educarse y a promocionarse como persona, dice, no sabemos a qué grado de felicidad llegaría hoy la humanidad. Hablando de la guerra, porque estaba viendo la guerra, él iba en el tren huyendo y decía, la guerra corría más que nosotros, porque se notaba, y entonces hoy que hay una situación de guerra, de tercera guerra mundial en pedazos que dicen algunos, pues la figura y la obra de Manuel Velázquez Cabrera sigue teniendo mucha actualidad. Hay que decir que Manuel Velázquez Cabrera nace en este pueblo en una época, como bien comentaba José, de esplendor del pueblo de Tiscamanita, finales del siglo XIX, principios del XX, donde todo lo que era el comercio de la cochinilla, una burguesía que se instala en este pueblo con los tomates, la alfalfa, etc. Coincide con quizás una época de esplendor del pueblo de Tiscamanita, ¿no, José? Exactamente. En ese momento Canarias está situada en el mapa mundial por ser uno de los principales lugares de la exportación de la cochinilla, ese insecto que infecta las tuneras. Y entre otros, la familia Velázquez Cabrera, los Peñates y otras familias de aquí de la zona llegaron a enriquecerse y a ser una burguesía importante tanto a nivel de la isla como a nivel nacional gracias al comercio de este producto. Un insecto tan pequeñito como da pie a una economía tan boyante como tuvo este pueblo. Bueno, antes de despedir esta entrevista, pues ya que estamos en este bonito rincón de la ermita de San Marcos, cuéntanos un poquito, Felipe, tú que la conoces, cada esquina de esta preciosa ermita, cuéntanos el interior, cómo nos podemos describir el interior de la ermita de San Marcos Bautista. Esta iglesia es típicamente la iglesia franciscana, de toda la geografía de Fuerteventura está repleta de ese tipo de ermitas, ¿no? Como la de Ampuyenta, Las Posetas, Tefía, pues Agua de Bueyes, el Time, todas las iglesias. Esta famosa barbacana que rodea la ermita, la planta así de una sola nave, todo este modelo que curiosamente se terminó de construir en 1899, justo en esas últimas 2 décadas del siglo XVII, cuando se construyeron la ermita de San Diego de Alcalá en el convento de Betancuria, la gran ermita también, que ahora está destellada del convento franciscano, luego también la de Ampuyenta fue en 1681, podríamos decir 15 años antes que esta, y por tanto en todo ese periodo, pues lo que yo destacaría fundamentalmente es también la obra de una serie de canteros como Pedro Fábrega y los hermanos Sánchez Carmona, que son los que precisamente aquí, esta ermita, según dice ahí el rótulo, la hizo Pablo Sánchez de Carmona, que era vecino de Tiscamanita, que fue uno de los vecinos que dio dinero para la construcción. Fueron 60 vecinos que se organizaron y pidieron al obispo el permiso, el obispo lo concedió y se construyó en menos de un año, de forma que en 1699 se inauguró esta ermita. Y era hermano Pablo Sánchez de Carmona de Julián Sánchez de Carmona, que fue el constructor de todas esas ermitas que mencionaba antes de Betancuria, y que también tuvo que ver seguramente, aunque no consta, la de Ampuyenta, ¿no? En 1681. Bueno, pues es una ermita muy bonita, tanto por el exterior como en el interior. El interior tiene 2 retablos importantes, que es el retablo principal, que es de San Marcos, que la talla es de madera de la época esa, finales del siglo XVII, y luego a la derecha tenemos el retablo de Santo Domingo, con un busto de Santo Domingo, porque una cosa curiosa en la historia de esta ermita es que uno de los mayordomos de la ermita fue un sacerdote que procedía de Tetir, donde había una presencia importante de los dominicos, ahí está Santo Domingo de Guzmán, y en este momento
trajo para acá a un Santo Domingo y el busto, ¿no? De forma que a principios del siglo XIX, en 1836, hay un documento que habla de dos cofradías que había aquí en Tiscamanita, la cofradía de San Marcos y la cofradía de Santo Domingo, que tenían propiedades, que tenían tierras y tal, que había donado la gente y tal. O sea que Tiscamanita en ese sentido, en todo el siglo XIX, fue un lugar bastante próspero, y un detalle es la iglesia, ¿no? La iglesia que tiene, bueno, no es que tenga grandes joyas arquitectónicas, en su sencillez es una típica ermita franciscana representativa de la arquitectura religiosa de Fuerteventura. A veces, José, lo sencillo es más bonito, ¿verdad? No hace falta grandes catedrales para ver también esta preciosa ermita en la que estamos sentados, ¿verdad? Exactamente. Yo abogo por la defensa de Fuerteventura en su sencillez. Un escritor decía que Fuerteventura es como un palacio árabe. Es sencillo por fuera, sin grandes adornos, pero en el interior está la belleza. Y esta ermita es un ejemplo de ello. Pues con estas dos magníficas personas que me acompañan, tanto don Felipe Bermúdez como José Curbelo, agradeciéndoles a ambos haber estado en La Pionà, a ti, Felipe, como decía, por segunda vez, y a José por primera vez, y sobre todo desearte, José, que sigas investigando. Hay muchísima historia todavía en Fuerteventura y en este pueblo por conocer. Felicitarte por esa cátedra, por ese libro que están intentando sacar, y bueno, nos vamos a desplazar con ellos también a conocer la Casa del Maestro y la Fundación Manuel Velázquez Cabrera. Una de las curiosidades históricas de este pueblo fue publicada el 20 de agosto de 1867 en el periódico El Mensajero de Canarias, donde se describe el paso por Tiscamanita de un circo ecuestre. Mr. Carlos Lustre, propietario del mismo, estableció este circo de caballos que, según cuenta el diario, fue muy aplaudido por una gran concurrencia de espectadores. Debido posiblemente a la pobreza de la población, los billetes para poder ver los juegos ecuestres de los jinetes se canjeaban por trigo, cebada o paja. Uno de los sucesos más trágicos de este pueblo se produjo en marzo de 1906, tras un baile de carnaval donde Clemente López Viera asesinaba a Juan Cabrera Montañés. Así lo contaban los periódicos de la época. Esta cruz rota recuerda lo sucedido hace algo más de un siglo. Este elemento que conmemora aquel asesinato se encuentra tirado en este arenado de al lado. Desde La Pionà animamos a quien corresponda a recuperar este símbolo en recuerdo de don Juan Cabrera Montañés.
Continuamos en el pueblo de Tiscamanita, en este patio de la Fundación Manuel Velázquez Cabrera, la Casa del Maestro, donde nos encontramos acompañados de dos miembros de la Asociación de Vecinos. Por un lado, la presidenta, Laura Martínez. Bienvenida a La Pionada, Laura. Muchas gracias. Y del amigo Salvador Hernández, más conocido por Gundo. Bienvenido también, tesorero de la asociación. Muchas gracias. Bueno, hay que decir que Gundo procede del Saladillo, de Pozo Negro. Hicimos hace poco La Pionada en el pueblo de Gundo, pero bueno, te casaste con una de Tiscamanita y aquí estamos ahora, ¿no, Gundo? Y yo, mi familia aquí en el pueblo de Tiscamanita. Y orgulloso de estar en el pueblo de Tiscamanita, y me considero como uno más del pueblo de Tiscamanita. Y orgulloso también, Laura, de pertenecer a esta asociación de vecinos en un pueblo que tiene, lo hemos estado recorriendo, un patrimonio increíble, con una historia también muy importante, y que bueno, desde la asociación de vecinos también se pretende pues recuperar todos esos espacios. Por supuesto, hablamos siempre también de la limpieza del pueblo, que reivindica esta asociación de vecinos del pueblo de Tiscamanita. A ver, nosotros normalmente lo que siempre reivindicamos es el bienestar del pueblo, la limpieza, el tema de cableados, todas estas cosas que se supone que no deberían de estar y que todavía en las fechas que estamos siguen existiendo, y un buen mantenimiento de lo que es el pueblo en sí. Cableados, eso es la enfermedad de esta isla, encima ahora con torretas que están metiendo por el volcán, un auténtico impacto medioambiental, una catástrofe, por decirlo de una forma paisajística, que siguen las grandes empresas campando a sus anchas, Gundo, y poco podemos hacer, porque de las asociaciones de vecinos, por mucho escrito que hagamos, lo consideran un interés general y no hay forma de combatirlo, ¿no? Y no llegaremos a nada, por mucho que protestemos, no vamos a llegar a nada nosotros, porque las grandes multinacionales son las que mandan y tenemos que adaptarnos a ellos. Y precisamente, bueno, tenemos el ejemplo de esta casa llena de cables por todos lados, una casa del maestro, ahora Fundación Manuel Velázquez Cabrera. Podemos dar un paseo por el pueblo lleno de cableado, con lo fácil que sería hacer un proyecto de soterramiento, para que por lo menos este impacto visual que está en todos los pueblos, se minimice, ¿no? Claro, ya aquí tenemos las torretas que nos van a poner, las torretas ahora mismo, que viene muchísimo turismo a sacar fotos de aquí desde el pueblo hacia la montaña de Gairía, y eso, el impacto que nos va a dar es terrorífico. Y después la gente, ¿cómo te saca una foto ahí hacia la caldera de Gairía? Un volcán que es una auténtica maravilla, como también es el pueblo, Laura. Tenemos unas fiestas también importantes, tenemos un rancho de ánimas en el cual creo que los hijos de ambos están. También un orgullo, ¿no?, que esos hijos pues sigan perteneciendo a ese rancho de ánimas, un grupo histórico en el pueblo de Tiscamanita, ¿no? Sí, claro que sí, es un rancho que lleva ya muchísimos años, y yo, por ejemplo, me siento orgullosa de que mi hijo con 16 años lleve ya unos 8 años en el rancho y sea uno de los componentes que puede llegar a un futuro. También tu hija. La mía es bisnieta de Emilianito, que fue uno de los fundadores del rancho de ánimas de Tiscamanita. O sea que ya hay generaciones ya que han seguido la tradición de... Muy orgulloso de que esté y continúe con la tradición, que tenemos que potenciar las tradiciones nuestras que se están perdiendo. Hay que decir, vamos a comentárselos tanto a Laura como a Gundo. Hemos estado dando un paseo por el pueblo, hemos hecho especial hincapié en un aspecto de la famosa cruz, símbolo de un trágico suceso, el asesinato de Juan Cabrera Montañés en 1906. Está en el suelo. Entiendo que sería recientemente cuando se cayó, pero sería importante recuperarla, ¿no? Ese tipo de símbolos que al final fue un trágico suceso, pero representa también parte de la historia de este pueblo, ¿no? Está bien que lo digas porque nosotros no teníamos constancia de ello,
pero ahora tomaremos nosotros algunas medidas para tomar soluciones y que por lo menos se restaure o se haga algo con la cruz. Hay otro tema que personalmente a mí sí me gustaría que simplemente comentárselo a la asociación de vecinos. La imagen de San Marcos 2023 que está en la montaña referente a la fiesta, bueno, en este caso 2022, referente a la fiesta, bajo mi punto de vista es un impacto también paisajístico que debería de buscarse la opción de intentar o pintarlo de canelo o darle la vuelta a las piedras para que durante el resto del año no aparezca esa imagen, porque la montaña de por sí ya es muy bonita. Y bueno, no sé cómo ves la idea, Laura, de que durante las fiestas se pueda dar la vuelta a las piedras o incluso hacerlo como una ya tradición de ir a alvear las piedras, pero el resto del año quizás no darle la vuelta a las piedras o pintarlas para que no impacten esa montaña tan bonita que tenemos a la espalda precisamente de la ermita de San Marcos, ¿no? Sí, tienes razón. La verdad es que nunca nos los habíamos planteado, pero es verdad que San Marcos es en el mes de agosto y el resto del año pues no debería de estar la montaña con esas pintadas. Bueno, es simplemente una opinión, que bueno, me gusta que la respalden porque creo que sería importante recuperar la montaña en sí como es, lo bonita que es. No sé, Gundo, para ir finalizando esta entrevista, ¿qué les falta al pueblo de Tiscamanita para seguir creciendo como pueblo? Es decir, algún tipo de desarrollo de algún tipo, alguna actividad que creas tú que sería importante recuperar. Hombre, actividades siempre hay actividades que hacer, pero yo creo que el pueblo ahora mismo lo que más necesita son restauraciones de muros, asfaltados de calle, alumbrados de calle, que también lo necesitamos, el cableado que está suelto, y limpieza de solares, que yo creo que eso tiene más impacto ahora mismo que cualquier otra necesidad. Bueno, y eso sí que es responsabilidad de todos, Laura, porque hay vecinos, los vecinos tienen que mantener sus solares limpios. Bien comenta Gundo también la importancia de recuperar ese patrimonio de las paredes, de las paredes de piedra seca, porque exacto, tampoco hace falta hacerlas de hormigón, pero sí recuperar todas esas paredes que están caídas y que marcan una tradición histórica de esta isla de Fuerteventura y de bueno, este pueblo de Tiscamanita, ¿no? Tenemos un corral de concejo que se restauró, es verdad que se restauró, pero lo han restaurado, se vino al suelo, volvieron a restaurarlo y está en el suelo otra vez. Hay que tomar otras medidas o traer otros maestros o alguien que esté capacitado para realizar ese trabajo en condiciones que no se venga al suelo. Claro, Gundo, es algo que pasa que muchas veces se hacen con proyectos, con planes de empleo, con gente a lo mejor que no está capacitada, y un corral de consejo, te puedo asegurar, una pared de piedra, tú lo sabes bien, Laura, que si está bien hecha es muy difícil. Hay paredes de piedra, de paredes secas que tienen siglos de existencia, pero claro, necesita de unos pedreros que lo hagan en condiciones. Yo sé que la idea es cojonuda, es decir, la idea es magnífica de recuperar ese corral de consejo que habían en casi todos los pueblos de la isla de Fuerteventura. Recordemos que el ganado cuando causaba un daño se metía en esos corrales de consejo hasta que el propietario de la cabra y al que le habían causado el daño llegaran a un acuerdo, no se salía el animal del corral y bueno, está muy bien recuperarlo, pero quizás hace falta también hacerlo de una forma correcta, ¿no? Sí, exacto. Ya que se hace una cosa y se hace un gasto de dinero y de trabajo y de todo, hacerlo en condiciones, no tener que hacerlo 3 veces la misma cosa. Algo bastante frecuente, el hacer muchas veces lo mismo en vez de, como repito, intentar que unos maestros pedreros que entiendan el valor de ese corral de consejo, pues lo rehabiliten. Pues Gundo, mil gracias por estar en el programa La Pionada. Lo mismo, Laura, además felicitarte porque has sido abuela hace muy poquito, ¿eh? Hace un añito ya. Sí, pero bueno, hace muy poquito. Tienes una nieta y bueno. Gundo fue después que yo. Sí. Gundo, sí, también. Sí, tengo una nietita también de nuevo. Bueno, pues aprovechamos para felicitarlos a los dos, a ver si esas nietas y nietos siguen desarrollando la labor, por ejemplo, como comentábamos de sus hijos, ¿vale? En este pueblo, en este rancho de ánimas tan conocido. Y nosotros, sin más, agradeciéndole tanto a Laura como a Gundo haber estado en el programa La Pionada, seguimos recorriendo el pueblo de Tiscamanita.
En este precioso monumento natural del Malpaís de la Depresión Central se encuentran los edificios volcánicos de la caldera de Gairía, La Laguna, Liria y Arrabales. La caldera de Gairía es el más grande de los focos de emisión. Destaca por su altura de 461 metros y en sus laderas encontramos importantes tabaibales y en sus riscos crían los guirres que sobrevuelan el pueblo de Tiscamanita. Pues para concluir el programa de la pionada en el pueblo de Tiscamanita, hemos vuelto nuevamente a esta preciosa casa y vamos a hablar con el marido de doña Dolores Urquía, don Ambrosio Hernández, escritor, cerca de 1.000.000 poemas que ha escrito y bueno, a punto de sacar el 8º libro. Y bueno, qué mejor final que contarnos usted alguna de esas aventuras poéticas que tiene. Bueno, yo realmente me gusta mucho versar sobre mi isla, porque quiera que no, uno contribuye un poquito en mejorar esta isla que siempre fue la Cenicienta y que ya no es, que ya casi que está en cabeza de los demás. Bueno, pero bueno, ya eso es un tema aparte, no quiero ahondar en eso, pero bueno, yo siempre intento resaltarla. Y por eso digo, ¿qué más se puede pedir para vivir placentero que sentirse majorero y en nuestra tierra vivir? Me gustaría morir después de una larga vida que sea amplia y tendida, igual que sus tierras llanas, y lloren aquí las campanas el día de mi partida. Sus montañas son tan bellas, sus barrancos y laderas, sus llanuras placenteras, no puedo vivir sin ellas. Su techo lleno de estrellas en la noche veraniega cautiva el alma y sosiega, y envuelve en un suave velo, bajando del mismo cielo el aire que la renueva. Quiero que se oigan los sones que hagan ahuyentar los males y broten los manantiales de raudales bendiciones. Que alegre los corazones para que triunfe el amor y que nazca aquí la flor que crece en el paraíso, porque a ti el Señor te hizo Fuerteventura, el paraíso o mejor. Pues es difícil escribir sobre Fuerteventura, pero más difícil es decirlo con el corazón, como lo ha dicho usted, don Ambrosio. Muchísimas gracias por estar en La Pionada y qué mejor forma de despedir que con este bonito poema de la isla de Fuerteventura. Con mis trajes de pionada, tras las labores bien hechas. Si no es por la mano amiga, se perdía la cosecha.